Abramos la palabra, Hebreos capítulo 4. La semana pasada estuvo nuestro hermano Arturo compartiendo el tema. Y bueno, yo aunque no estuve, lo escucho después. Y es una palabra muy buena, especial para toda la iglesia. Aprender a temer a Dios, aprender a caminar como debe de ser. Y el día de hoy yo quisiera terminar, porque el hermano Arturo terminó hasta el versículo 13 y yo quisiera tomar dos versículos o sea, a partir del 12 y terminaremos en el 16 y quisiera aplicarlo. Creo que la palabra de Dios por sí sola es especial, y creo que es importante que le demos un tiempo. Y el día de hoy yo quisiera hablar de la importancia de la palabra. El título que le puse el día de hoy a la enseñanza es: la palabra es viva y eficaz. Y me quiero enfocar en ello, porque si alguien se pregunta ¿por qué en esta iglesia tanta Biblia? Bueno, ahorita veremos por qué tanta Biblia. A eso venimos, a la palabra, a Dios, ¿no? A escuchar lo que Él tiene para con nosotros. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios y que Él sea ministrando nuestras vidas. Papá, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Permite que en la lectura, el estudio del día de hoy, podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar, lo que nos quieres decir, Dios. Espíritu Santo, toma el control, habla y ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El jueves estaba yo dando la clase y de repente les hice una pregunta, que si alguien se acuerda, me hicieron una pregunta y yo les dije: uso el Gesetrón. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Levanta la mano, ¿quién se acuerda de eso? No. Había un programa que antes se llamaba Corre, GC, Corre, ¿no se acuerdan? Eso es para los que somos viejitos. Los chavos nuevos como ustedes no saben ni qué estoy hablando, ¿verdad? Y cuando no sabías algo usábamos el Gesetrón. Bueno, hoy quiero sacar una caricatura de antaño, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de los Thundercats? Sí, es un poquito más, ¿verdad? El de los Thundercats tenía una espada, ¿no? Que tenía, ¿qué? El ojo de la burla. Y tondera, ¿no? Y decía algo, León, ¿no? ¿Verdad? Que quería ver más allá de lo evidente. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de la palabra de Dios. La Biblia me enseña que es una espada, ¿sí? Y ya olvídense de León, no, de Panto y todo eso, ya olvídense. Más fue para que como que hacerlo despertar, ¿verdad? Pero luego yo vi la emoción de muchos de ustedes, así como que ¿de qué me va a hablar hoy? ¿Verdad? Entonces, pero la idea es que cuando este personaje agarraba la espada y quería ver algo que en sus ojos simplemente no podía ver, acudía a esa espada y la espada le permitía ver más allá de lo que se veía. Entonces, importante, porque pudiéramos usar ese ejemplo. No quiere decir que hoy nos predicaron que los Thundercats son de Dios. No, nada de eso, ¿verdad? Lo que estoy hablando es el ejemplo de cómo podemos usar la palabra de Dios para poder mostrarnos más allá de lo que simplemente puede ver nuestros ojos. O sea, hay muchas cosas que no sabíamos que estábamos mal hasta que no llegamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me lo mostró. Entonces, el día de hoy, ese es el propósito, que yo pueda entender el valor y la importancia de la palabra de Dios, que me va a ayudar a entender y a captar, bueno, siempre lo que Dios me quiere decir y que pueda reflejar lo que yo soy. Les decía, la semana pasada nos vimos, a través con el hermano Arturo, vimos una advertencia y una exhortación. La advertencia está en Hebreos 4, versículo 1. Si quieren lo leemos. Hebreos 4:1, hay una advertencia y dice así:
temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? Hay una advertencia. La advertencia es que tenemos que aprender a temer a Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa de entrar en su reposo. Los hermanos Arturo lo explicó completamente. Pero una manera de poder ver lo del reposo es vivir esa vida en plenitud. No me está hablando de salvación, sino me está hablando de que puede haber un momento que aunque yo esté en Dios, no esté viviendo en ese reposo o no esté viviendo en esa plenitud. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo de Israel, recibió el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pero al no querer escuchar con fe, bueno, no pudieron entrar en ese reposo. Esa es la advertencia. La exhortación viene en el versículo 11. La advertencia es tememos, la exhortación es procuremos. Y esto me habla de actuar, de accionar, algo rápido. Procuremos pues de entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, otra vez, yo no me voy a meter a lo que ya se habló, pero simplemente podré entender que me está hablando de una exhortación de que yo tengo que procurar entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en un ejemplo de desobediencia. Pero ahí no termina. El contexto me ayuda a continuar leyendo el versículo 12 y versículo 13, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante lo que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la palabra, ¿sí? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién le tenemos que dar cuentas? A Dios. Entonces es interesante porque me dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Cuando empieza a hablar en la advertencia en que temamos, y después me exhorta a procurar entrar en ese reposo que Dios está prometiendo, queriendo dar. Interesante que me lleva a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el problema fue que el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, pero no la quiso escuchar, no la quiso obedecer. O la oyeron, pero no la escucharon. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñar? Pues que la espada, que es la palabra de Dios, es una espada peligrosa en cierto momento. ¿Por qué? Porque pudiéramos leer de una manera parafraseada lo que acabamos ahorita de ver. Dice: teme, no vaya a ser que estés escuchando y no estés creyendo y te vayas a quedar afuera. Esfuérzate y entra, y ten cuidado, porque la palabra de Dios lo expone todo. Esto es importantísimo para mí, porque a lo que me quiere mostrar este pasaje de su palabra es que a Dios no lo podemos engañar. Ante la palabra de Dios está todo descubierto, está todo desnudo. No hay alguien que pueda decir: ay, lo que yo acabo de hacer, qué bueno que Dios no se dio cuenta. No, Dios lo sabe todo. El problema en el contexto que estamos hablando es que no sé, o más bien, a Dios no podemos fingirle, a Dios no lo podemos engañar, a los demás sí.
Aquí podemos fingir y decir, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, Dios te bendiga. A ti también, ¿cómo le fue? Ay, bendecido por el Señor, gloria a Dios. Y uno puede decir, oye, qué buen hermano, mira cómo habla, mira cómo se expresa. Es muy fácil cargar una Biblia y decir, soy cristiano. Y, bueno, pues eres parte de la familia y entra. Eso es muy fácil. Pero ante Dios no. Ante Dios estamos desnudos. Ante Dios conoce mis pensamientos, y entonces tengo que entender que la manera en que Dios habla, ¿cómo es? Pues a través de su palabra. En otras frases podemos decir que la palabra nos evidencia realmente lo que somos. Entonces, no importa otra vez si nos creemos buenos cristianos, al fin de todo, la que va a dar el veredicto es Dios, es su palabra. Y la palabra va a evidenciar. Por eso nosotros como iglesia, lo que nosotros más nos enfocamos en hacer, y aquí en esta iglesia, en esta reunión, es hablar de la palabra. Sí, yo pudiera predicar 5 minutos y vámonos. Hay iglesias que se tardan 1 hora en la alabanza, otra hora en la ofrenda y 15 minutos en la predicación y vámonos. Y eso no sirve de nada, porque al final nos vamos a ir huecos. Si el cantar cambiara nuestra vida, pues yo creo que la mayoría ya hubiéramos cambiado. Pero no, la alabanza tiene un sentido importantísimo, es una adoración a Dios. Pero la que puede cambiar, transformarme, renovarme y hacerme diferente, ¿qué es? ¿O quién es? Pues la palabra. Solamente es la palabra la que puede transformar mi vida. Porque es a ella, al momento en que uno la va leyendo, la vas estudiando, que es lo que muestra lo que realmente hay, o lo que no hay, o lo que hay en tu corazón. Ahora, cuando la palabra, interesante esto, cuando tú vienes a la palabra, a la enseñanza, y la Biblia te evidencia un pecado, una falla, un error, no es para que Dios se dé cuenta. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para quién es? ¿Para que se dé cuenta quién? Pues nosotros. Él lo sabe todo. O sea, no podemos pensar que Dios están algunas cosas mías ocultas a sus ojos. No, Él lo sabe todo. Cuando Dios habla o cuando Dios quiere enseñarnos algo a través de su palabra, simplemente es para que nosotros podamos verlo, porque es a través de ahí donde aflora mi naturaleza. ¿Cómo qué? Como la falta de perdón. ¿Cuántos realmente batallan con esta falta de perdón? Levante la mano. Algunos hacen así nada más. No, en alto, pues ¿qué? Bueno, los que no levantaron la mano, ¿cuánto batallan con la mentira? Porque a lo mejor no quiero reconocer, pero la falta de perdón es un problema que la Biblia claramente me dice que tengo que amar a mi prójimo como Dios me ha amado a mí. La Biblia me dice que tengo que ser perfecto, orando por mi enemigo, ayudando a mi enemigo, proveyendo a mi enemigo. Eso me lo dice, pero de repente cuando yo voy a la palabra no me gusta escucharlo. A veces lo que la palabra me quiere decir. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enojado con la palabra por algo que dice ahí? Yo creo que algunos sí. A lo mejor no como que, ay, te odio. No, así como que, ay, ¿por qué dice esto aquí? ¿O para qué leía esto? Al fin la palabra lo va a mostrar todo. Aquellas personas que normalmente no están en la palabra, aquellas personas que normalmente no estudian la palabra, que son cristianos y que probablemente ellos piensan que están bien, pero cuando no están en la palabra, lo natural es que poco a poco se vayan enfriando, empiecen a apartarse y alejarse, y lo peor es que ellos no se dan cuenta que están así.
Porque la palabra es tan clara. La Biblia me la compara como un espejo. Cuando alguien va al espejo y se ve en él, es lógico que te vas a dar cuenta si estás peinado o despeinado, si estás arreglado o desarreglado, si estás limpio, estás sucio. Es lógico que puedas darte cuenta. Pero si no vas al espejo, como cuando alguien te dice, oye, andas despeinado, ay, ni me había dado cuenta, no me fijé. Porque no volteas al espejo. Cuando vas a la palabra va a mostrar lo que hay en ti. Cuando no permites que la palabra entre a tu vida, cuando no permites que la palabra esté en tu vida, lo único que va a suceder es que te vas a engañar a ti mismo. Porque vas a pensar que estás bien. Vas a pensar que todo está excelente. ¿Por qué? Pues no hay con qué compararte, no hay con qué ver. Y hay mucha gente que está así. Hay gente que va a la iglesia, se va, se entra, se sienta, alaba, escucha y se va, y nunca más vuelve a escuchar la palabra. No vuelve a agarrar la Biblia para nada. Es más, y no levante la mano porque no quiero evidenciar a nadie, pero hay algunos que no tienen Biblia. Y la excusa es que lo traigo aquí. Pero nosotros podemos usar esta herramienta, pero lo importante es tener mi Biblia donde subrayo, donde escribo, donde estudio, donde estoy recibiendo lo que todos los días a mi Dios me está diciendo. Esa es la importancia de la palabra. La palabra es un arma para nosotros, interesante, y no para pelear. O sea, Dios nunca te da la palabra o la espada, que es la palabra de Dios, para andar peleando por todos lados. No, la palabra es para uno mismo. Esa espada que penetra es una espada para nosotros mismos. Lo ocupamos nosotros mismos. Ahora, ahí donde estuvimos leyendo, me habla de ciertas características que tiene la palabra. Y vamos a ver la primera, en el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Lo primero que me dice, que esa palabra de Dios es viva. ¿Y qué me habla de esto que es viva? Pudiéramos quizás cambiar la palabra y ponerle actual. Algo que es impresionante al estudiar la Biblia es que la palabra es relevante el día de hoy. Y cuando uno lee la Biblia, uno no está leyendo solo hechos históricos, sino que uno lee cosas que estamos viviendo al día. Y esto es increíble. Como la palabra de Dios, escrita hace muchos miles de años, es tan actual, es tan real y tan práctica, que el día de hoy es como si de repente, lo hemos predicado ahora en Isaías, leíamos pasajes y pareciera que estuviéramos leyendo el periódico del día de hoy. Por la violencia, por la maldad, por la idolatría, por el pecado, por todo lo que está sucediendo. Algo que me llama la atención de la palabra también, no importa cuándo la lees, ni qué pasaje leas, Dios siempre te habla. Lo he comentado. A veces, no sé quién lo hizo, pero yo en algún momento lo llegué a hacer. Quería que Dios me hablara y hacía ver, Dios, háblame el día de hoy. Y pareciera como si fuera el horóscopo del día, ¿no? A ver, que Dios, ¿qué me quiere decir el día de hoy? Y ahí estaba yo buscando, a ver, Dios, por aquí, aquí. ¿Qué me vas a decir? Y yo leía y decía, eso es lo que Dios me quería hablar. Cuando yo ya conocía que al principio estaba Génesis, y al medio Salmos, y luego la otra parte Mateo, y uno va conociendo cómo está la Biblia, y uno no quiere caer en lo mismo, porque yo sé por dónde voy a poder seleccionar. Llegaba a hacer esto. Cerraba la Biblia y no. Para no saber dónde. Está derecho o al revés, ahora sí, aquí. Estaba al revés. A veces podemos pensar que es la manera en que yo voy a esperar que Dios me hable.
Pero el pensar en eso es tanto como creer que entonces la palabra de Dios no es viva. O que yo tengo que buscarle y ayudarle a Dios qué es lo que Él me quiere decir. Pero a mí me sorprende, porque vamos verso a verso, y increíble que vemos la enseñanza el domingo y me acerco a una persona y me dice: pastor, híjole, lo que vimos hoy es precisamente lo que Dios me estaba hablando o le estaba preguntando a Dios, y ese mensaje era para mí. Y luego volteo con otra persona y: ¿cómo está? Bien. Híjole, la palabra, Dios me habló mucho, me estuvo tratando con mi corazón y esto. Y es increíble cómo no estamos pensando en nadie cuando se predica o se prepara el mensaje, y al final cómo la palabra para todos les llega en cierto sentido y en cierto modo. ¿De qué me habla esto? Que la palabra de Dios es viva y que Dios puede hablarte en cualquier pasaje de su palabra. O sea, el pensar que yo tengo que buscar un pasaje perfecto o exacto para que Dios me hable, es como pensar que Dios no tiene poder para que Él mismo me pueda hablar. Y si Dios es todopoderoso, Él puede usar cualquier pasaje y Él puede moverme a mí para llegar a leer ese pasaje en el cual Dios me quiere hablar. Entonces yo no tengo que ayudarle a Dios nada. La palabra de Dios siempre es actual y no pasa de moda. O sea, no hay algo que digamos nosotros: bueno, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero eso ya era otros tiempos. Hoy ya se puede hacer cosas diferentes. No, la palabra de Dios es viva, es real. Importante, porque no solamente es viva, sino también nos da vida a nosotros. Mira, veamos algunos versículos simplemente para ver la importancia de la palabra. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice así: siendo renacidos, o sea, como que volver a nacer, ¿sí? Siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. Y me dice: ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para darnos vida, ¿sí? La palabra de Dios vive, está viva, pero no solamente está viva, sino que además nos da vida porque nos hace renacer. Mire, sigamos leyendo, versículo 24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces me habla que la palabra no pasa. Esto es parte del poder de la misma palabra que tiene Dios. Es una palabra del Señor que permanece para siempre. Además, sigamos leyendo. Capítulo 2, versículo 1. Ahí mismo, en Primera de Pedro. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice ahí? Que crezcáis para salvación. La palabra de Dios te va a ayudar a poder crecer. Pongo este ejemplo rápidamente. Los que han sido papás, cuando les dan el bebé, se lo llevan a su casa, todos felices y contentos, pero si no me equivoco, al mes hay chequeo médico. ¿A cuántos días dan el chequeo? ¿15 un mes o cuándo? Bueno, al mes. Ustedes llevan a su bebé, lo llevan con el doctor, ¿y qué es lo que checa el doctor?
peso y estatura. ¿Por qué? Porque el ver el peso y ver la estatura me habla del crecimiento del bebé. Y el crecimiento del bebé para ellos es también señal de salud y estar bien del bebé. ¿No es cierto? Entonces ustedes lo llevan y lo van empezando, pesó bien, está alimentándose, mide tanto, excelente. A la siguiente chequeo otra vez. Lo que están buscando ellos es eso. Entonces, que un niño crezca lo normal, eso es lo correcto. Hay un problema, hay un peligro si el niño no crece y si el niño no aumenta de peso porque no se está alimentando. Ese ejemplo lo podemos ver en nuestras vidas como cristianos. ¿Cuántos de ustedes han crecido espiritualmente? Si alguien nace en Cristo y no hay un crecimiento, algo está mal. ¿Qué tanto creciste tú de la semana pasada a esta? Si creciste, ahí me habla de buena salud espiritual. Pero si no has crecido, hay un problema. Y el crecimiento tiene que ir con madurez. Yo les pongo un ejemplo. A veces cuando hablamos sobre este tema en los discipulados, si tú tienes un niño de 1 año y de repente se hace del baño, hay que cambiarle el pañal. ¿Cómo lo ves? ¿Normal o algo extraño? Normal. Es un niño de 1 año que hay que enseñarle a ir al baño, usa pañal y que es natural que se haga del baño, hay que limpiarlo, asearlo y cambiarle el pañal. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero si tienes un hijo de 12 a 15 años y de repente, ay, se me hizo del baño, ¿cómo lo ves? ¿Normal? Tú dices, ah, caray, 15 años y no va al baño solo. Ahí hay un problema. Aunque esté grande, aunque esté grandototote, ¿verdad? Entonces a lo mejor creció, pero no ha madurado. Y en la iglesia es lo mismo, porque puedes crecer y decir, ya tengo 5 años en la iglesia como cristiano, tengo 10 años como cristiano, tengo 20 años como cristiano, pero si tú no has madurado, hay un problema. Bueno, para poder crecer y madurar en la palabra, en Dios, es necesario la palabra. Por eso dice ahí, desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no te dice, tengo hambre. Y si estás ocupada, el papá o la mamá dice, espérame tantito, aunque ahorita regreso. ¿Verdad que no? El niño recién nacido llora cuando tiene hambre. Y le dices, ahorita, ya, llora más, ¿verdad? Ya voy, ya. Y luego le enseñan la leche, ya voy, la estoy preparando y llora más. ¿Por qué? Porque no va a haber manera que se calle hasta que no empiece a comer. Tengo que desear de esa manera, dice, la leche espiritual no adulterada. Y esto me habla de una buena palabra, un buen alimento, una buena enseñanza, para que por ella, por esa palabra o ese alimento, puedas crecer para salvación. Vuelvo otra vez a decirte, mucho de la gente que está en la iglesia no conoce Biblia, no estudia la palabra, le aburre la palabra. Ay, hermano, es que cuando yo agarro la Biblia me da sueño. ¿Han escuchado eso que dicen, hermano, es que ahorita tengo un problema? ¿Cuál es? Ay, batallo mucho para dormirme. Estoy ahí pensando y por me doy vueltas y no me puedo dormir. Y lo te dan el consejo, no batalles, agarra la palabra de Dios, léela y te vas a quedar dormido. Como si la palabra de Dios fuera aburrida. Yo tengo que entender que esa palabra es especial alimento para mi vida. La mayoría de los cristianos, creo que hoy en día, o muchos, no la mayoría, muchos cristianos hoy en día no conocen Biblia. Lo único que conocen de palabra de Dios es lo que escuchan un domingo cuando van a la iglesia. Y muchos dicen aquí adelante cosas que no vienen en la Biblia, y los que estamos abajo no la creemos. ¿Cómo puedo saber que es cierto? Tengo que ir a la palabra, conocerla,
memorizarla, aprenderla. Es importante. Regresemos a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, número 2, y eficaz. La palabra eficaz pudiera traducirse como poderosa, o puede ser también como operativa o activa. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios no es estática, sino que es tan activa que está trabajando en nuestras vidas, o puede trabajar en nuestras vidas. O sea, la palabra de Dios funciona. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, no solamente estás recibiendo información, sino estás recibiendo el mismo aliento de Dios en tu vida. Entendamos, esta es la voz de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dejado para nosotros, y muchos de nosotros no le damos atención. El pretexto es que batallo para entenderle. Es que hay cosas que no entiendo. Pues estudia. Prepárate, Dios te está llamando, te ha salvado, te ha transformado, y tú tienes que aprender a vivir conforme a la palabra. Todos un día daremos cuenta, no en relación a lo que el pastor te decía, sino en lo que la palabra está diciendo. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16 y 17? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Muchos hasta se lo saben de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no termina ahí. Y dice, y es útil. O sea, sirve para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. ¿Y para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecto me habla de madurez, lo que ahorita les decía, ser maduro. Y enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. El estudiar la palabra, memorizar la palabra, el aprender la palabra, me habla de lo que es eficaz para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber si esto es real o es mentira? Quiero que me ayuden levantando su mano. ¿Quién de ustedes ha cambiado de antes de ser cristiano a ahora simplemente al escuchar y al aprender la palabra de Dios? Levante la mano. Entonces, todos estamos con lo mismo. O sea, esto no es como que, ¿sí será cierto? No, es una realidad. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Qué ocupas? La palabra. ¿Una iglesia? No, una iglesia no. ¿Una persona? No, tampoco. ¿Qué ocupa? La palabra de Dios. Es la misma palabra que es eficaz, que trabaja en cada uno de nosotros. Ahora, si la palabra no te ha cambiado, hay un problema. Y no en la palabra. No pudiéramos llegar a decir, creo que la palabra dejó de funcionar, creo que la palabra dejó de ser eficaz. No. Sino hay un problema porque nosotros no estamos dejando que Dios obre en nosotros. O estás escuchando mal la palabra porque no está produciendo un cambio en ti. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es lo que necesitamos para ser diferentes. Dice ahí también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. La palabra cortante en el original hace referencia a algo que es filosamente cortante. Y no sé, es tan filosa como para dar un corte exacto. Y de repente yo pensaría como en el día de hoy como un bisturí. Algo que es tan filoso para poder hacer un corte exacto y perfecto. No como cuando agarramos, a veces, ¿alguien ha agarrado el hacha o el machete? ¿Sí?
Algunos son buenos. El día de ayer sábado estábamos cortando un pedazo aquí, yo me traje un machete y yo dije, y le marqué aquí. Y le di el primero y le di a un lado. Y luego le di otro y al otro lado. Y al final, como quiera, lo corté, pero le di para todos lados y no fue exacto. Ahora, no se rían, a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Mañana les voy a traer un machete a todos ustedes para ver si es cierto. No se crean. Pero aquel que sabe usar el machete o el hacha, oye, es de volada y uno se queda maravillado como exacto, ¿no? Pero aquellos que no sabemos, damos cortes por todos lados. Bueno, esto que me dice que es más cortante, me habla de un corte preciso. Me habla de dividir. Y interesante porque la Biblia me enseña que es tan filosa o tan perfecta que puede dividir. Dice ahí, es más cortante. Estamos en Hebreos 4:12. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esto es bueno, así como que lo podamos ver. Es muy fácil en la Biblia poder separar cuando habla del cuerpo y del alma. Es muy fácil separar en la Biblia cuando habla del cuerpo y del espíritu. Pero separar el alma y el espíritu es algo que es difícil de entender. Es difícil. Porque a veces no sabemos cuando habla del alma, cuando habla del espíritu, y el espíritu se vuelve a Dios, y el alma para dónde se va, y el alma siente, y el espíritu. Bueno, la palabra es tan exacta y tan precisa que es capaz de separar lo que mi mente no lo puedo hacer. Separar el alma y separar del espíritu. Dice ahí, y las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Y algunos ya hasta les dio hambre con el tuétano, ¿verdad? Pero el tuétano es la parte central del hueso. Interesante, porque la misma palabra es capaz de separar todo de una manera perfecta. Ahora, yo les dije, ayer corté un pedazo del tronco, ¿verdad? Y pues, bueno, el árbol no se quejó, ¿verdad? Y le di por todos lados hasta que se cortó. Bueno, la palabra de Dios es eficaz para cortar y para dividir, pero de una manera cuidadosa. O sea, lo que Dios hace al momento de trabajar en nuestra vida es que Él conoce la necesidad que hay en mi corazón y Él va a tratar en el área que es específica. Y Dios no va a lastimar, Dios no va a dañar. Lo que a veces duele son mis consecuencias, mi pecado, lo que yo hice. Pero lo que hace la Biblia sí es mostrarme en qué estoy fallando, en qué estoy mal, y es la palabra la que va a producir ese efecto en cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hacerlo y Dios sabe qué áreas tocar, ¿no? De repente uno está orando por una persona para que venga a Cristo, venga a la iglesia, una situación, lo que sea. Y a veces Dios dice, Dios, pues tú haz lo que tengas que hacer. Si tienes que quitarle esto, quítaselo. Si tienes que darle aquí, dale aquí. Y cuando menos te das cuenta, Dios hace algo por otro lado. Y al final pasan las cosas como Dios quería, no como uno pensaba y no como yo quería. Porque a lo mejor si hubiera sido por aquí lo hubiera lastimado, lo hubiera dañado, lo hubiera maltratado, y Dios lo hace de una manera perfecta, que la persona viene a la iglesia, viene con Dios, viene a cambiar, y te quedas tú así como que bueno, al final Dios lo sabe todo, porque la palabra de Él es perfecta, es exacta. Es Dios el que produce ese cambio. Y mira, incluso dice ahí, penetra hasta la partida del alma, el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir tiene que ver con hacer juicio.
Y esto me habla de que la palabra de Dios es tan perfecta que puede hacer un juicio en tu vida o en mi vida para mostrar que si mis pensamientos y mis propósitos son los adecuados. Y aquí, híjole, creo que entramos todos, ¿verdad? Porque hay momentos que hacemos cosas aparentando piedad cuando lo que estamos buscando a veces es nuestro provecho. ¿Sí me explico en eso, en ese punto? Bueno, vengo a pedirte perdón y que espero que todo esté bien. Ay, muchas gracias. Oye, ¿y me puedes prestar esto? Entonces como que entonces ya no fue el perdón, sino que ya quería que me... Entonces, mejor, oye, ¿me lo prestas? No, pues ni modo, ahí vamos. Pero yo no puedo vivir de una manera doble. Como cuando de repente, se me ocurre ahorita, ¿verdad? No lo tenía pensado, pero a lo mejor los jóvenes, mamá, papá, el domingo te quiero acompañar a la iglesia. Yo no hice, caray, qué bien, vámonos. Te preparas porque nos vamos a ir temprano, sí, vámonos. Y ya van a la iglesia, están aquí y saliendo. Oye, mis amigos me invitaron a ir a una quinta y ¿cómo ves? Y, ya sé por qué querías venir a la iglesia. Bueno, eso es fácil de detectarlo, ¿no es cierto? Como papá dice, ok, bueno, y ya uno lo que decida. Pero hay cosas más internas que podemos aparentar algo y que Dios la puede discernir a través de su palabra. Y la palabra me lleva a lo que hay en realidad en nuestro corazón, mostrarme una vez más mi realidad. Muchas veces hasta queremos juzgar la palabra. A ver, hermano, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Por qué dice esto? Y le explicamos, dice, yo pienso diferente. Bueno, es que no se trata de cómo piensa usted, se trata de lo que la Biblia dice. Es que yo creo que así no es. Hoy es diferente, y empiezan a buscar por todos lados, y yo creo que se equivocaron. Es más, se me hace que eso es mucho legalismo, y se me hace que ahí Dios no. Y espérame, la Biblia de Dios es perfecta, es santa, es justa, y siempre que va a hablar a nuestra vida, siempre es para nuestro bien. Siempre que te duela lo que hay en la Biblia es porque tiene que cambiarse. Hay una hermana que venía aquí a la iglesia y ella vivía muy lejos, pero algo que me llamaba la atención porque era nueva. Y cada vez que estaba ahí en una reunión y predicábamos y hablábamos, se terminaba y salía corriendo y enojada. Y como era familiar de una hermana de la iglesia, sabíamos que se iba enojada y molesta y ¡ay! Esa iglesia, no vuelvo a venir. Y se iba. Y el próximo domingo era la primera que llegaba. Igual, llegaba la palabra, la enseñanza y se iba enojada. Había una lucha en ella día a día. Y ella decía, es que Dios me está hablando y no me gusta, no quiero, o sea, si Dios hablaba de perdonar y ella no quería perdonar, se iba enojada. Pues sí, era la realidad. Es cuando Dios te toque áreas, es porque quiere hacer algo en tu vida y aprende algo. Es cierto que nosotros como pastores queremos lo mejor para ustedes, la gente que trabaja en la iglesia queremos lo mejor para ustedes, pero aquí no se trata de mí ni de nadie de los que trabajan aquí. Aquí se trata de Dios mismo, porque estamos leyendo su palabra. Y el que quiere cambiarte es Dios mismo. Es más, tú mismo sabes que quieres cambiar y no quieres seguir igual. Mira lo que dice Santiago 1:18 al 21. Hablando un poquito del tema que estaba, o del ejemplo de la hermana, ¿no? Por si alguien de ustedes se enoja. Santiago 1 del 18 al 21 dice así: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tenemos que estar listos, preparados, prontos. Hay gente que está aquí en la iglesia
y está en la palabra y está checando su WhatsApp, están checando sus mensajes, está platicando, se están riendo, le están picando al otro. Y muchas veces ustedes son una piedra de tropiezo para que el que está a un lado reciba lo que Dios le quiere hablar. Es increíble. Imagínate que Dios te quiere decir algo y te sales porque tienes ganas de ir al baño. Bueno, aquí la ventaja es que el baño como quiera escuchas, aunque no quieras, ¿verdad? Pero te sales al agua, te paras, te vas, vienes, agarras tu celular. Con eso ahí tenemos la Biblia, estoy viendo otras cosas, pienso en otras cosas, y puedes perder lo que Dios te quiere decir. Entonces la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me llama la atención que dice ahí, recibir con mansedumbre. Porque un caballo es un ejemplo de, domesticado, hecho a la rienda, puede ser un ejemplo de lo que es la mansedumbre. Alguien que tiene un poder tan fuerte, pero puede ser controlado. La idea es que la palabra de Dios tú la puedas recibir de una manera correcta. No enojándote. Tienes que entender que la palabra nunca va a tratar de alejarte de Dios, siempre va a tratar de acercarte a Él, de cambiar nuestra vida. Por eso dice Hebreos, regresemos a Hebreos 4, 1 y 2 si gustan, que fue lo que con esto empecé y que habló nuestro hermano Arturo. Hebreos 4, 1 y 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, puedes escuchar la Biblia, la palabra, el mensaje de Dios, pero si tú no lo recibes con fe, no lo crees y no lo pones por obra o práctica, entonces la fe se hace infructuosa en tu vida. Es que Dios dice esto, yo no creo así. Es que Dios dice esto, después me arrepiento, después cambio. Hay gente que está viviendo en pecado y escucha un mensaje directo de Dios donde le dice, estás en pecado, arrepiéntete. Y se levanta y dice, después. Y eso es lo peligroso. El peligroso es escuchar la palabra y no cambiar y no obedecerla. Lo peligroso es que la Biblia me dice que si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú no guardas sus mandamientos y no le obedeces, lo único que estás mostrando es que tú no amas a Dios. Entonces puede ver que alguien esté en la iglesia, alguien escuche la palabra, no la crea y no sea salvo, aunque él crea que sí. Es que la salvación se pierde. No estamos diciendo eso, porque tú lees el contexto, no habla de salvación de esa manera, sino que está hablando de las promesas que Dios tiene para tu vida. O sea, tú puedes ser salvo, puedes ser un hijo de Dios y estar viviendo en prueba tras prueba, tras prueba y tras prueba. ¿Por qué? Porque Dios te ha metido en disciplina, tras disciplina, tras disciplina, tras disciplina. Porque Dios al hijo que ama, corrige y disciplina.
pero si yo obedezco a Dios, puedo vivir en una vida en plenitud. Puedo vivir. Dice que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Habla de esa plenitud. Y mira, para terminar, leamos una historia en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12. Una historia que no está tan bonita. A veces uno lee historias en la Biblia que dice, ay, qué bonito, ¿verdad, hermano? Sí, qué bonito. Bueno, esta historia no es nada bonita. Es más, muchos de ustedes van a salir y van a salir de aquí platicando de esa historia porque a lo mejor nunca la habían visto. O a lo mejor sí. Jueces capítulo 3, versículo 12. Recuerden que en este tiempo el pueblo de Dios hacía lo malo. Después de que hacían lo malo le pedían perdón a Dios. Dios los perdonaba, levantaba a un juez y después volvían a hacer lo malo. Y esto era siempre, siempre, siempre. Pero dentro de este tiempo hay una historia que dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. ¿Quién es Eglón? Me dice ahí, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, podemos pensar que en esta historia, Eglón, este rey de Moab, representa la carne. Algo malo. ¿Por qué la carne? Porque más adelante vamos a ver que se describe como algo muy grotesco, muy gordo. Y alguien que está muy gordo es porque se alimenta y se alimenta mucho de alimento, carne. Y consideremos que es la carne. ¿Sí? Y es importante que podamos poner una aplicación aquí. Cuando tú dejas de alimentar tu vida con la palabra de Dios, empieza a alimentarse la carne. O alimentas lo espiritual o alimentas tu carne. Empieza a alimentar tu carne y empieza a engordar y a engordar y a engordar tu carne. ¿Sí? Si alimentas tu carne, se hace tan fuerte que empieza a gobernar tu vida. Alimentas el espíritu, a lo de Dios, y hace que eso alimente tu vida. ¿Sí? Hagan un ejemplo. Les iba a decir que tengan una semana sin leer la Biblia y sin nada, pero eso ya lo hicieron, entonces ya saben cómo se vive. Ahora hagan un ejemplo todos los días, orando, leyendo la Biblia, ayunando, sirviendo a Dios, y la próxima semana me vas a decir en cuál te sentiste más apegado con Dios. ¿Verdad? O sea, esta tarea es más fácil porque en una semana lo hacemos, no en dos, en una, porque la otra ya la hicimos. Bien adelantado, sacaron 100 en la primera tarea. En la carne sacamos 100. Pero cuando tú alimentas tu carne, puede gobernarte. Versículo 13, sigamos leyendo. Juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Simplemente como referencia, los hijos de Amón y de Amalec son otros tipos que siempre la Biblia me muestran que habla de la carne, del pecado, lo malo, ¿verdad? Y el vivir en la carne pues siempre te va a llevar al pecado y el pecado a la muerte. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Te puedes imaginar el pueblo de Dios, un pueblo llamado con un propósito, por 18 años siendo esclavizado de Eglón, de la carne? Ahora, eso nos puede sorprender, pero hay gente en la iglesia que tiene más de 18 años siendo atado con un pecado que no lo ha podido dejar de ser libre. Hay gente que vive en la iglesia con pecados que no pueden soltarlos, no pueden buscar y venir a Dios. Y eso es preocupante. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. ¿Quién es? Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Interesante, porque lo que hace el pueblo es clamar a Dios. Y creo que esto es importante que aprendas.
Cuando estés viviendo una batalla en tu carne, que estés batallando con la pornografía, con la mentira, con el enojo, con no sé, la ira o cualquier tipo de pecado, la fornicación, adulterio, y que tienes que entender que estás mal y tienes que buscar a Dios, a quien tienes que clamar es a Él. A veces buscamos ayuda en amigos, en personas alrededor, y puede ser bueno, pero el único que puede cambiar mi vida, ¿quién es? Dios. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Claman a Jehová y Jehová los escucha y levanta un libertador. Bueno, nosotros tenemos un libertador que es Cristo. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Pues del pecado, de la condenación, de esa esclavitud en la cual tú vives todos los días atado en el pecado. Y entonces ellos hacen un plan para enviar un presente a Eglón. Verso 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Sí? Como referencia, algo raro, ¿no? Es que dice que era zurdo. Algunos, interesante, porque cuando la Biblia te marca un punto importante, es bueno investigarlo. Algunos consideran de que puede ser una persona que también estaba lisiada y que no era diestro, sino que tenía una incapacidad, como la incapacidad de nosotros puede ser nuestro pecado. Pero lo que él hace es que se hizo un puñal de un codo alrededor de 45 centímetros, o sea, es como una espada. También lo importante que me habla de un puñal de 2 filos, y bueno, es muy parecido a lo que estamos viendo ahorita en Hebreos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Lo pone debajo de sus vestidos, ceñido de su lado derecho. Y esto me gusta, ¿por qué? Porque podemos aplicarlo a nuestra vida. La palabra de Dios siempre que tiene que estar pegada a nosotros. Y no como aquellos que cargan la Biblia debajo del hombro del brazo y ya. Sino como aquel que todos los días la lee, la estudia, la aprende lo que Dios le quiere hablar, lo que Dios le quiere decir. Porque la palabra es la que te va a ayudar a ser diferente. ¿Alguien se acuerda que dice el Salmo 119:11? Si no lo buscamos, Salmo 119:11. Y lo pueden subrayar o incluso lo pueden aprender hoy de memoria este versículo. Está bien sencillo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, tu mensaje, con un propósito: no pecar contra ti, para no pecar contra ti. ¿Qué tengo que ir? A la palabra. Es la que me va a cambiar. Verso 17. Regresemos otra vez, perdón. Jueces 3:17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, o sea, gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. O sea, recibe el presente y después le dice: bueno, pues ya me dieron lo que me tienen que dar, váyanse. Despide a la gente que le había traído. Verso 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo al rey: una palabra secreta tengo que decirte. O sea, regresó a Ahod y le dice al rey: tengo una palabra secreta que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado sobre su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. ¿Sí? Yo veo mucha semejanza porque me habla de una espada de 2 filos, me habla de la palabra de Dios y es muy semejante a lo que estamos viendo. Verso 21. Y entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y le salió el estiércol. Y aquí como de repente uno dice: ¿eso dice en la Biblia? Pues sí, o sea, ¿te puedes imaginar la escena? Está el rey gordo,
Ahí de repente el Ahod llega y le dice: tengo palabra de Dios, ságanse todos, a ver dime. Y cuando se acerca, saca el puñal, ¿sí? Se lo entierra. Está gordito, que se va por completo la espada hasta la empuñadura y pues salió. Vísceras, estiércol, todo. Y esto me habla de desechos, de inmundicia. Me habla de lo feo, lo mal que hay ahí. Y es que esto es lo que la palabra hace en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios penetra en nosotros, lo que tiene que sacar de nuestras vidas es lo que nos sirve. La inmundicia, el pecado y la maldad. Quizás es muy grotesco el ejemplo, pero es una realidad. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra basura me habla de desecho, de inmundicia, de lo que se les echaban a los perros. Entonces me está hablando Pablo que él también está dispuesto a que todo sea basura, a quitar todo de su vida con un solo propósito: ganar el conocimiento de Cristo. Lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros precisamente es eso: que la palabra penetre, que la palabra entre para transformar mi vida y pueda sacar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Qué le pasa a una persona cuando se contamina por dentro de desechos? Le da la peritonitis y muere. ¿Qué va a pasar si te contaminas de tanto pecado y maldad? Te va a contaminar completamente y te va a llevar a la muerte. Entonces, yo sé que la historia no está tan bonita. Ay, qué bonito que lo mató y lo que le salió, ¿verdad? No. Pero de la misma manera, la palabra de Dios tiene que entrar y tiene que sacar lo que a Dios no le agrada. Y te digo algo: hay cosas que estamos haciendo que son peor, que el estiércol. Hay cosas que ni decimos por vergüenza de lo que hemos hecho. Se llama pecado. No se llama: es que así soy yo, es que así quise y es que se me hizo fácil. No, se llama pecado. Y Dios hoy, a través de su palabra, te quiere cambiar. Es por eso necesario leer la Biblia todos los días, orar y saber lo que Dios te quiere decir. Si no lo entiendes, vuélvelo a leer, porque Dios te va a decir algo ahí o más adelante. Vuélvelo a leer. No se trata de acabarse la Biblia en un año. Nosotros no tratamos así. Si se dan cuenta, vamos de verso en verso. Hoy solamente estoy leyendo, hemos avanzado de Hebreos 4:12 prácticamente. Porque no se trata de correr, se trata que lo que yo lea, aprenda y que la Biblia de Dios transforme mi vida. Y para terminar, regresamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Dice ahí: Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, o sea, lo que profesamos, lo que declaramos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, teme a Dios, procura escuchar su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
porque Dios está al tanto de todo y nada puede estar oculto ante los ojos de Dios. Pero si nosotros fallamos, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que Él puede perdonar nuestro pecado, porque Él conoce nuestras debilidades, porque fue semejante a nosotros en todo. Entonces, cuando reconoces tu pecado y confiesas tu pecado ante Él, puedes acercarte confiadamente hasta el trono de la gracia y de misericordia. Para eso es la palabra. Para que te puedas dar a conocer, puedas reconocer en qué estás mal. Pero para que vengas a Él, le pidas perdón y Él es amplio para perdonarte. Qué privilegio, ¿no? Sería muy triste terminar hoy y decir, bueno, y como todos son pecadores, pues váyanse a otro lado a ver, ya le fallamos mucho a Dios. Pero no. Es bonito saber que aunque le has fallado, si hoy le pides perdón, Él te da una nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada día. Póngase de pie.